Gracias, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un experto en asuntos de seguridad y asuntos políticos. Doctor Juan Miguel Alcántara, usted comentaba al inicio de la entrevista en el bloque anterior que, bueno, pues vimos al inicio de este 2022 expresiones en distintas entidades de violencia extrema, como no se había visto, Zacatecas, Veracruz, vimos fotografías con criminales en el caso del gobernador de Morelos, hemos visto en Guanajuato sigue la violencia también pues incontenible. Esto a inicio de la segunda mitad de la gestión federal, la gestión de López Obrador, ¿qué significó un fracaso de 3 años, el fracaso de los balazos y no, de los abrazos y no balazos? ¿Frente a qué estamos? Por un lado, estamos ante mensajes de la delincuencia organizada y en el caso particular mensajes del cártel de Jalisco al presidente de la República, a los gobernadores de la 4T, porque han constatado que los abrazos son para el cártel de Sinaloa y no para ellos, algunos madrazos nada más para ellos, para los de Sinaloa. Entonces, lamentablemente, y lo que no podemos normalizar en México es que estos mensajes se sigan dando porque están evidenciando la ausencia del monopolio de la fuerza pública que debe ser del Estado mexicano. El único que debe usar la fuerza es el gobierno y no la fuerza pública, la fuerza en general la están usando la delincuencia organizada por esta ausencia de autoridad en el gobierno federal, primero porque es el primer respondiente en temas de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, ese es y obviamente delincuencia organizada. Bueno, entonces lo que estamos viendo es mensajes que claramente le están diciendo al gobierno y al mundo quién está hoy permitiendo que una parte de las violencias y la delincuencia actúe con total impunidad y a quienes no tanto. Ahora, hay un dato relevante que rápidamente menciono. El gobierno de Estados Unidos ya le puso precio a las identificaciones a las cabezas de los hijos del Chapo Guzmán, que son a uno de los hijos. López Obrador reconoció públicamente que él ordenó que se liberara, no obstante una orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Bueno, ahí vamos a empezar a constatar la confrontación entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente López Obrador, porque lógicamente el gobierno de Estados Unidos ya le dijo a todos, voy por esas personas y vamos a ver cómo reacciona el gobierno de México. Estamos pues ante esquizofrenias que vamos a ver próximamente y hasta dónde el gobierno de México es capaz de mínimamente responder, a lo mejor ya no a las exigencias de seguridad, de tranquilidad en México, sino complacer los requerimientos del gobierno de Estados Unidos. Esa era la siguiente pregunta que teníamos prevista, precisamente cómo el gobierno de Estados Unidos está reaccionando. Estamos viendo que distintos congresistas, tanto senadores como diputados del Congreso de Estados Unidos, han exigido al presidente Biden que pues ponga mano dura o que hable fuerte, no solamente en el tema comercial del TLC y la energía, sino también en el asunto del crimen organizado. ¿Hasta cuándo, es la pregunta, hasta cuándo Estados Unidos va a seguir aguantando esta fallida estrategia de abrazos y no balazos? Lamentablemente, ante la ausencia de oposición partidista política en México, lo único que estamos viendo como contrapeso a López Obrador es precisamente la del gobierno de los Estados Unidos. Hablo en el ámbito político, por supuesto, de oposiciones en el ámbito de organizaciones de derechos humanos y en otros ámbitos, pero esta ausencia de la oposición partidista la está ocupando de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos. Y sí, evidentemente, si podemos esperar resultados
o eficacia de alguna conducción política, de una estrategia política, va a ser del gobierno de los Estados Unidos, porque ellos, y lo dijo muy claramente la vicepresidenta Harris cuando vino a México, ellos con México tienen dos temas muy puntuales: su seguridad nacional y el combate a la corrupción. Y en esos dos temas, evidentemente López Obrador va a ser deficitario a las expectativas que ellos tienen. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema, regreso al asunto de la participación criminal en los procesos electorales? ¿Está siendo rebasada, pregunto, la ley, las instancias establecidas, las reglas electorales, cuando intervienen grupos criminales? El INE no tiene facultades y el gobierno federal pues no quiere intervenir. ¿Qué vamos a hacer? Estamos pues prácticamente en manos de los criminales. Bueno, el diseño constitucional de nuestro país ha dividido entre varios poderes, y no solo tres como era la división clásica del pasado, sino entre varios poderes, entre ellos, por supuesto, el INE, pero también el Banco de México, etcétera. Ha dividido el poder, ha definido varios contrapesos, y uno de esos contrapesos, indudablemente, así está en la Constitución, es la Fiscalía General de la República. Bien. Lo que estamos viendo es que el INE hace esfuerzos por cumplir con su tarea y es la institución hoy más reconocida por los mexicanos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende en teoría de la Secretaría de Hacienda, pero ya vimos que directamente hoy del presidente de la República y con un Pablo Gómez, esta ya es una cuestión de locura. Bueno, esas instituciones no están respondiendo a los fines para los cuales fueron diseñadas. De tal manera, por eso hablé de esquizofrenias. Por un lado, en lugar de todos en una misma dirección y al mismo ritmo, al mismo paso, el INE va por un lado, la UEF va por la otra, la Fiscalía de la República va por otro. ¿Y qué sucede cuando hay esquizofrenias? Que el cuerpo no camina, porque hay direcciones en varios sentidos. ¿Qué va a suceder en el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera en México? Sabemos que los inversionistas, cuando hay niveles de violencia fuertes como ocurre con México, pues no vienen a invertir. Cuando no hay respeto a la legalidad, tampoco. Cuando no hay respeto a los derechos humanos, menos. Cuando no hay legalidad o Estado de Derecho sólido, pues tampoco. Estamos a expensas, entonces, pues de, no sé, lo que pase aquí y pues ojalá y nos vaya bien. Se publicó también a fines del año pasado el índice de Estado de Derecho a nivel mundial. Sí. Y México está en el lugar 137, 139 de más a menos vigencia del Estado de Derecho, porque nos degradamos en los últimos 2 años aún más en esos índices de vigencia del Estado del Derecho. ¿Qué implicaciones múltiples tiene hacia adentro de México, hacia afuera de México? Tú me preguntabas por el tema de la inversión extranjera. Hacia afuera de México significa que cualquier inversionista que quiera asegurar que lo que invierte se le va a devolver con alguna ganancia mayor o menor, va a seguir estos índices. Y si ve que en México cada vez estamos con más incertidumbres en la vigencia del Estado de Derecho, porque no funciona la Fiscalía de la República o las fiscalías de los estados o los tribunales o la Unidad de Inteligencia Financiera está manejada políticamente, pues claro que no van a venir a invertir en México. ¿Y qué es lo que estamos viendo ya? Simplemente constatemos cómo al 31 de diciembre del año que terminó se fueron decenas de miles de millones de dólares de México en el año que terminó, precisamente por la incertidumbre que tiene que ver con este intento de contrarreforma eléctrica. Sí, por un lado, esto va a ser crítico y nos lo van a restregar en la cara porque no nos la vamos a acabar si se lograra esa reforma eléctrica, que no solo nos va a afectar a nosotros en lo personal, en el consumo doméstico más caro y con más contaminación, sino porque las reclamaciones por indemnizaciones
de empresas extranjeras que invirtieron en México en materia de energías limpias, energías renovables, evidentemente van a perder y no se van a quedar cruzadas de brazos. Nos van a demandar en arbitrajes internacionales y vamos a pagar decenas de miles, cientos de miles de millones de pesos si incumplimos con nuestros convenios a nivel mundial, porque además esto no solo es con los Estados Unidos o con Canadá y Estados Unidos nada más. Eso tiene pues este impacto en las inversiones extranjeras, pero además, ya no hablemos solo de inversionistas. Cuando los turistas europeos que quieren ir a Playa del Carmen, a Cancún, que son hoy los puntos de destino turístico más apetecidos de México, están viendo la inseguridad, ese empoderamiento del crimen organizado tan visible en esos puntos hoy apetecidos del turismo, hoy dominados por las delincuencias organizadas que se matan unos a otros y no sucede nada, pues lógicamente también nos vamos a desfondar de los ingresos del turismo y por ahí podemos seguir en las consecuencias que por eso dije hace un momento, nos va a costar décadas de año revertir los efectos perversos de la actuación de la 4T. Doctor, se nos terminó el tiempo, le agradezco, en otro momento seguimos platicando. Buen año a todos. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.